El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Tengo para esta tarde un mensaje que no es muy largo ni tampoco tan complicado como para entenderlo, y es una de las parábolas del Señor Jesús. Esta se encuentra en Mateo capítulo 25, en los versículos específicamente 14 al 30, la parábola de los talentos. Primero quiero que nosotros nos ubiquemos para hablar de esta parábola es en el contexto que aparece la parábola. También recordemos que el libro de Mateo, a pesar de ser el primer libro en el Nuevo Testamento, no significa que fue el primer libro en ser escrito en el Nuevo Testamento. De hecho, fue uno de los últimos libros en escribirse del Nuevo Testamento. Seguramente Mateo vio la iglesia creciente en Jerusalén, luego vio que los hermanos estaban desanimando y la iglesia en Jerusalén, algunas cosas estaban pasando. Y él, movido por el Espíritu Santo, toma esa iniciativa y decide escribir los relatos tal como él los vio de su maestro. En el contexto que se ubica la parábola dentro del libro de Mateo, quiero que usted vea primero que el Señor Jesús en el capítulo 21 se presenta en Jerusalén. En el capítulo 21, por allí la Reina Valera dice la entrada triunfal en Jerusalén como subtítulo. Esa era ya los últimos días del Señor, de su ministerio, para ir a la cruz. Luego usted ve en el capítulo 24, si ve antes del versículo 3, la Reina Valera tiene también el subtítulo, dice señales antes del fin. Luego usted ve en el 29, como el subtítulo también, la venida del Hijo del Hombre. Y es allí donde aparece, primero algunos estudiosos dividen este capítulo en dos partes. La venida, una se relaciona con la destrucción de Jerusalén y la segunda es con su segunda venida, que sería el día final. Vea que en el 35 el Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Luego él menciona de que el padre de familia, usa el ejemplo del padre de familia, cuando viene un ladrón es el que sale a defender, pero si el ladrón avisa estaría más preparado el padre de familia. En cambio, si el ladrón no avisa, entonces entraría en cualquier lugar. Eso se relaciona diciendo que el Señor Jesús vendría como un ladrón, en el sentido de que sería en cualquier momento, es decir, no va a avisar, cosa que ni los ángeles tampoco
saben. En ese contexto se ubica el capítulo 25, en la venida del Señor Jesús, la segunda venida. Estamos hablando de los eventos finales de la historia de la humanidad. Es allí donde se ubica la parábola de los talentos. Muy bien, ¿qué no es la parábola de los talentos? Primero, nos hemos confundido diciendo que los talentos son habilidades, y eso no es cierto. No. Si bien es cierto que a veces tenemos dones, como por ejemplo, mi don puede ser barrer el local para el Señor, y con eso el Señor se agrada, o arreglar los signarios, limpiar las sillas. Esos son dones de servicio, de mayordomía. Pero eso no entra en el contexto de las parábolas de los talentos. No es eso lo que se está hablando. Eso puede encajar en otros pasajes de la Biblia, como el servicio, la mayordomía, como la parábola de las minas, que dice Lucas 19. Pero no en este contexto. Entonces no está hablando de habilidades. Y eso ocurre porque a veces nosotros entendemos que talento significa talento, lo que nosotros entendemos en español o castellano de talento. Fabio tiene talento para cantar. Bueno, Dios le dio a él 5 talentos. Uno es cantar, el otro es predicar, enseñar, y así se divide. Pero eso no entra dentro de esta categoría. ¿Qué son talentos entonces? Los talentos era una forma de medir el peso del oro, el bronce, y para los tiempos del Señor Jesús era dinero, para ser exacto. Era una medida de dinero. Ese era el talento. ¿Cómo vamos a relacionar el talento? Bueno, un talento era 6,000 denarios, pero un denario era el día de trabajo de un jornal. Creo que es 80,000 guaraníes el jornal diario. Algunos pagarán menos o más, pero el jornal tal vez establecido por ley será 80,000 guaraníes. Pongámoslo así. Bueno, un denario era 6,000 días de trabajo. Calculado eso serían 15 años, un salario de 15 o 18 años para ser exacto. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero, de efectivo sería para nosotros, de dólares tal vez. Estamos hablando muchísimo, pero muchísimo dinero. A uno se le confió 5 talentos, al otro se le confió 2 talentos y al tercero se le confió 1 talento. Bueno, leamos la narrativa del 14 en adelante. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Pausa allí. Recuerda que el Señor Jesús habló en el 24 de que Él ya partiría y vendría por segunda vez. En esa parábola dice que el dueño de los talentos se va muy lejos, dice allí el 14, yéndose lejos. Y ese que se va lejos no es más que el propio Señor Jesús. Al fallecer, Él va a ascender a los cielos y se va muy lejos, pero tiene siervos, dice, a los cuales entregó sus bienes. El 15, a uno dio 5 talentos, al otro dio 2 y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Ok, pongamos pausa ahí. Dentro del 14 al 30 vamos a ver mucho la palabra ganó, negocio, invirtió, intereses. Jesús está usando algo que ellos conocían, dinero. Algo que ellos estaban detrás de eso, dinero. Algo que ellos podían relacionar bien con algo de gran valor, dinero. Por eso habla de talentos, una medida de muchísimo dinero. Primero, a los 3 se le dio conforme a su capacidad. Eso es lo que dice el 15. Luego, el que recibió 5, ¿qué fue? Inmediatamente fue y negoció, y lo cual hizo que esos 5 talentos se multiplicaran en 5 más. Entonces obtuvo 10.
Lo mismo hizo el de 2. Dice el 17, el versículo 17 también usa la palabra ganó también. Eso quiere decir que la capacidad de estos dos hombres era tomar riesgo. El dueño de los bienes no les dijo a ellos qué tenían que hacer con los talentos. Les confió, dice, tomen. Y confió en la capacidad de ellos para hacer algo. Y estos dos lo que hicieron fue enseguida multiplicarlo. Ellos entendieron que el talento se les había confiado. Era un don que el dueño de confianza le dio. Bueno, toma este dinero. Ve qué vas a hacer con él. Sí. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Se preocuparon en poner a trabajar ese dinero para multiplicarlo. Pero el tercer hombre lo que hizo fue lo que se hizo hace muchos años en Paraguay. Esconder el dinero bajo tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 18. Él escondió su dinero. Eso tiene un nombre en guaraní, plata y ¿cómo es? Esa plata, esa misma. Esa plata o esa forma era la tradicional de antes de esconder el dinero. En aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, no había bancos, no había entidad financiera para guardar realmente el dinero. Lo que eran familias que guardaban el dinero de los demás. Pero la forma más segura era esconder en el terreno. Entonces este hombre se aseguró diciendo, no, mejor no voy a perder este talento, y lo escondió. Bueno, luego viene el dueño del dinero. Y dice acá en el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. La respuesta del dueño le dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Parece un ascenso. Parece que el señor, el dueño de este bien le dijo, hiciste bien, wow, felicidades, hiciste muy bien, ganaste más, entonces entra al gozo de tu señor. Le dio la bienvenida. El que recibió 2, dice el versículo 22, dice también, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. La respuesta fue exactamente lo misma, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No hay diferencia entre el que tuvo 5 ni el que tuvo 2. La capacidad de ambos fue exactamente la misma, poner a trabajar ese dinero. Lo pusieron a trabajar, de modo que cuando vino ya estaba multiplicado. Esa fue la capacidad de ellos, recuérdelo como el versículo 15, conforme a la capacidad de cada uno. Ok, ¿qué pasó con el otro? 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Aquí hay un problema de entendimiento. Los otros 2 primeros se sintieron con confianza. ¿Por qué? Porque se le dio muchísimo dinero. Entonces ellos dijeron, me está dando confianza, así que pongo a trabajar ese dinero. El tercer hombre vio, ese es mucho dinero, entonces lo que voy a hacer mejor es esconderlo antes que perderlo. Pero el entendimiento es malo porque él tiene miedo de perder. Hay un refrán que dice, en el riesgo está la ganancia, ¿cierto? En el riesgo está la ganancia. ¿Cómo se explica esto? Bueno, quiero que vea en Hechos capítulo 11. Hechos 11, versículos 19 y 20. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué ocurre? Recuerde que la iglesia empezó entre los judíos y hasta el momento solo se le predicaba a los judíos.
Estos hombres misteriosos, que no se les menciona su nombre en el versículo 20, tomaron una decisión. Esa decisión fue riesgosa, pero muy riesgosa. ¿Por qué? Porque hasta el momento ellos no tenían, al parecer, conocimiento de que también se le podía predicar a los gentiles. Pero ellos tomaron la decisión de arriesgarse a predicarle a los gentiles. Si eso no era aprobado por Dios, ellos iban a pagar con su vida y tendrían que dar cuenta a Dios por eso, porque no era permitido. Ese es un riesgo gigantesco en el área espiritual. Sin embargo, ¿qué dice el 21? El 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ni los apóstoles sabían lo que estaba ocurriendo. Ninguno de ellos era apóstol, pero asumieron un riesgo. Se atrevieron a hablar, se atrevieron a anunciar esa palabra del Señor Jesús. Ahí se cumple en el área espiritual lo que es en el riesgo está la ganancia. Bueno, en el 26, regresando a Mateo 25, 26, ya casi terminando, dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con interés. Todavía le está diciendo, todavía hubiese sido mejor que hubieras hecho eso. Pero ni siquiera eso hiciste. Por eso dice siervo malo y negligente. En el 28 le dice, quitadle pues el talento de ese tercer hombre y dáselo al que tiene 10 talentos. Se lo dio. Al que tenía 10 le agregó uno más. 11 ahora tenía. Porque al que tiene le será dado, y al que tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Para concluir, hermanos, el talento, según Mateo 25, no es nada más y nada menos que el propio evangelio del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús lo usó en medida de dinero muy grande para que entendieran lo valioso que es. Hay algunos que se arriesgan a anunciar el evangelio y dice, ese gana 5 más. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros somos cristianos tenemos que arriesgarnos. Ya se nos confió el evangelio, se nos presentó el evangelio, nos convertimos, sí, pero ahora el Señor espera que nosotros hagamos algo. ¿Acaso no somos nosotros siervos del Señor? Por supuesto que sí. Entonces Él espera que nosotros en nuestra capacidad podamos multiplicar ese evangelio, enseñándole a la vida de otros, sea 5, sea 2 o sea 1. Pero ¿qué ocurre? Cuando somos tímidos, como este hombre que dijo, Señor, tuve miedo, por eso fui y lo escondí. Eso quiere decir, no le enseñó a nadie. ¿Qué dice la parábola del dueño de los talentos? Quítenle todo lo que tiene, dice. Y dice el 30 finalmente, y al siervo inútil. No quisiéramos nosotros que el Señor nos diga inútil. No sería que tanto ser cristiano, luchar para que al final el Señor nos diga, siervo inútil, Eliezer, tú nunca te atreviste a hacer algo con el evangelio, hablarlo con alguien, compartirlo con alguien. Y le dice, siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Finalmente, hermanos, el talento es nada más y nada menos que el evangelio que se nos ha confiado y nosotros tenemos que ponerlo a trabajar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada
me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará.